Continuamos con más información y esta vez vamos de la mano de Damián Dipache, economista. Dami, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Santi? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Dami? Bueno, a ver, vamos a tener que hablar de un tema que a los argentinos nos pesó y mucho, porque hablamos de subsidios de energía. Muchas veces es un gran número dentro del presupuesto nacional, pero claro, de esta manera lo está pagando cada uno de los usuarios. Contame, a pesar de la reducción que hubo, de todas maneras el Estado sigue pagando subsidios. Sí, efectivamente, ¿por qué? Porque a partir que fue eliminando, retirando subsidios nacionales, en definitiva todavía es un bajo porcentaje del respecto del total de tarifa que se termina pagando. Y recién vamos a ir un recorrido de eliminación de subsidios mayor entre el mes que estamos transitando junio y diciembre del 2024. La estimación es que Argentina termine este año con subsidios a la energía por un 1% del PBI. Para que tomemos en consideración, el año de mayor nivel de subsidios fue el año 2021, que fue del 2,3% del PBI. El 2022 no fue menor, pues fue el 2% del PBI, pero en términos nominales fue 12.343 millones de dólares. Fue el momento de la Rusia, de la guerra, de inicio de la guerra Claro. Rusia-Ucrania. Recordarás que tuvimos que importar mucho gas licuado y los subsidios se incrementaron al 2%. Bueno, estaríamos en 1%. ¿Cuándo fue el momento de menor subsidio? Bueno, nos tenemos que retrotraer al año 2019 cuando teníamos el 1,1%. Recordarás que en la gestión Cambiemos se intentó también ir reduciendo subsidios. Terminó aquella gestión con 1,1% de subsidios nacionales a la energía respecto al producto. Bueno, este año se terminaría con el 1%, que es más o menos unos 6.744 millones de dólares. La contraparte es que efectivamente los próximos meses vas a ver suba de tarifa, ¿no? Claro, ahí te pregunto, Dami, porque la verdad que los que nos escuchan dice, bueno, no había pasado lo peor porque, claro, no tengo inflación o hay una inflación mucho menor, pero si vos me seguís encareciendo los servicios, bueno, mi ecuación sigue empeorando, no es que todo pasó. ¿Cuánto se va a encarecer el subsidio, o sea, la energía para cada una de las personas? Entendiendo una factura de 20.000 pesos, para hacer un número, o 10.000. Mira, si tomás una factura de 10.000 pesos, suponete un nivel uno. Ujú. Bueno, esa factura se te va a ir entre 20 y 25.000 pesos. ¿Bien? Ah, Nivel uno. Si es un nivel 2 y tomás 10.000 pesos, esa factura se te va a ir a los 20.000 pesos. Y si es nivel 3, que es un nivel socioeconómico medio, una factura de 10.000 se te va a ir al orden de los 26.000 pesos. O sea que es un salto importante lo que vas a tener. Pero, reitero, es una estimación de tarifas medias de energía eléctrica claro. en el cual después vos tenés que ver que este no va a ser el único aumento. A partir de ahí, gradualmente, todos los meses al menos se va a ajustar por el IPC, al menos eso, y después se va a ir retirando más subsidios. Para que te des una idea, en el caso de energía eléctrica, el caso de nivel socioeconómico medio estaba pagando solamente el 5% de tarifa, en el caso de gas 34%, en el caso de agua te diría que estaba pagando la mayoría todo porque era el 94%, pero reitero, de acá en adelante viene el retiro de subsidios y yo creo hay dos situaciones. Uno que va a pegar sobre la inflación, vamos a ir a un IPC más cercano al 5,5%, velocidad crucero, te diría, para los próximos Sí, meses, claro. entre el 5 y 6%, y de tu nivel de ingreso, la parte de servicios y sobre todo precios regulados que mide el INDEC va a estar por encima de la núcleo y por encima probablemente de estacionales. Bueno, claro, entendamos lo siguiente. El comercio en el cual vos vas a comprar tiene heladeras y esas heladeras que tienen un gran consumo, si vos le vas a pasar toda la factura, claramente lo va a trasladar al producto. Hemos visto una gran distorsión de precios en las cadenas, en los supermercados de cercanía. ¿Esto va a incrementar esta distorsión, Dami? Yo creo que la situación ahí es peor,
por ejemplo, para una pyme que no se utiliza frío y en su proceso previo productivo en la industria necesita calor y necesita gas. Esa simultaneidad de aumento ya se dio, están en tarifa plena, y lo que está provocando es que te suba el costo fijo más el costo variable por el uso intensivo de esos dos recursos de energía, pero el mercado no esté acompañando ese volumen de producción que tiene la industria. De hecho, CAM informó en el día de ayer que cayó el volumen en términos interanuales, creció 5,3% mensual, pero no es un volumen suficiente porque es el 70% de capacidad instalada. Entonces, yo tengo, para hacerlo sencillo, mi panadería produce 7 de cada 10 panes potenciales que podría producir, y esos 3 panes que me permitirían lograr un equilibrio, no solamente no lo estoy pudiendo vender, sino que estoy teniendo que bajar mi precio Claro. para poder vender y sostener mis costos fijos. Eso llega a un momento donde, bueno, es complicado porque vos reducís margen, se achica el volumen de venta y tus costos fijos Claro. sigue estando mucho más alto y los costos variables pesan sobre una pyme, ¿no? Y en este caso, utilizando este mismo rubro, el pan se corta por lo más fino, que siempre es el empleado. Bueno, nosotros hasta ahora creo que en materia de desempleo tuvimos mucho más desempleo vinculado a recorte del sector público que del sector privado. Probablemente entre una economía que se contrae, ahora sí comencemos a vivir desempleo en el sector privado. En el día de hoy, a las 16 horas, en media hora, el INDEC va a dar a conocer el mercado de trabajo en el primer trimestre del año. Eso va a ser una foto. Esa foto va a marcar que el sector público fue efectivamente quien más empleo perdió. Yo creo que cuando veamos la película a junio, vamos a ver que el sector privado también comenzó a generar mayor nivel de pérdidas de puesto de empleo, ¿no? Es una de las películas que preferiría no ver el gobierno, porque esto es algo que venimos hablando hace mucho, Dami, que los ajustes iban a tener un peso muy, muy fuerte sobre el consumo, la producción y sobre todo sobre las pymes. Bueno, ahí hay una situación que el gobierno nunca omitió, que es que ellos iban a pagar esos motores de la inversión pública, el gasto público y obviamente el consumo público. Por lo cual, eso tenía una alta participación en el producto y eso deriva que hoy tengas una caída también en el consumo Claro. privado, empresas y hogares. Hoy esa situación está dada que a partir de la retracción de la economía, de la caída en ese consumo en el mercado interno, bueno, es inevitable que ante una capacidad baja de producción instalada, ante caída de las ventas minoristas, empiezan a generarse mayor nivel de desempleo en una economía que el 70% depende de ese consumo en el mercado Claro. interno, y lo único que podría salir de este nivel es que se incremente la inversión en el tiempo, cuestión que se fue aplazando esa inversión porque no hubo señales contundentes de cambio para aquel que tenga que invertir en Argentina, por una ley bases estacionada en el Congreso, por disputas políticas, por lo que sea, no las hubo. Veremos qué pasa, digamos, superado ese proceso, ¿no? Dami, para cerrar, si el subsidio fuera cero de parte del Estado, la factura de 10, ¿a cuánto se iría? En el caso de la energía, esa factura de 10 iría fuertemente. No me lo imagino, pero si imagínate que una factura de 10 se tendría que ir como a 30, 40, depende del consumo variable que tengas. Y en el caso del gas, quizás menos, una factura de 20. Eh, pero bueno, nada, me parece que es un Claro. proceso que no va a ser tan nominal. ¿Por qué? Porque la inflación va a seguir sostenida, porque puede haber corrección del tipo de cambio que implica en el valor de las tarifas, si se levanta el cepo, por ejemplo. Entonces no va a ser digamos, lineal lo que te pueda llegar a decir ahora, porque es un proceso que se va a dar desde junio a Claro. diciembre del 2024. Pero estamos a mitad de camino. Si sacara el subsidio Estamos sería a mitad de camino, el doble. exactamente. Gracias, Dami, Exacto. como siempre. Un placer, abrazo Gran grande, Santi. abrazo. Placer, Damián Dipache, economista, acá en la pantalla de Canal E, un lujo que nos damos, hablando sobre tarifas y, por supuesto, los miedos que tenemos del aumento de tarifas y de lo que aún queda, como bien te contaba Damián. Quédate, tenemos más información.